Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, el video de hoy se lo quiero dedicar a todas las personas que están empezando en el mundo de los cubos Rubik o que tienen planeado empezar. Entonces, bueno, este video lo que yo voy a es, digamos, mostrar unos cubos básicos, la base, digamos, de cubos que se necesitan para adquirir conocimiento básico para resolver más cubos. Primero y segundo, los caminos, si así se quiere, que uno puede tomar cuando entra en el mundo de los cubos. Entonces empecemos. Bueno, entonces primero que todo, obvio, toca empezar a resolver el cubo 3x3 clásico de toda la vida, ¿sí? Toca empezar con este cubo, ¿por qué? Porque primero este cubo es el más popular, el que se consigue en todos lados, y es el cubo con el cual uno adquiere los conocimientos básicos para adentrarse pues en el mundo de los cubos, ¿sí? Entonces, aunque digamos uno no lo crea, uno nada más sabiendo resolver el cubo con método principiante, uno ya tiene bastante ganado para más adelante. Uno aprende conocimientos que sirven para cubos muy difíciles, nada más aprendiendo este. ¿Qué se aprende acá? Se aprende a insertar aristas, insertar esquinas, intercambiar piezas, permutar, conmutar, orientar centros, ya un conocimiento más adelante. Se aprenden, digamos, algoritmos F2L, todo aquello. Y pues todo este conocimiento se utiliza, digamos, para cubos más adelante. Porque esta es la base del mundo de los cubos, el cubo 3x3. Un dato curioso, Ernest Rubik, el inventor de los cubos Rubik, cuando creó el cubo Rubik, en primer lugar no era un juguete ni tampoco era un reto mental, sino que era un cubo que él utilizaba como herramienta para dar clases de arquitectura, si no estoy mal. Y él se demoró 3 meses en aprenderlo a resolver. Entonces, este cubo es la base. Hoy amanecí dedos de mantequilla. Ese cubo, el 3x3, es la base para empezar. Bueno, entonces, yo quiero aclarar una cosa. Mucha gente que conoce, que no sabe de cubos de Rubik y quiere empezar, se hace la idea de que el cubo 2x2 es más fácil que el cubo 3x3. Yo esto ya lo he dicho varias veces en este canal. Eso es un mito, eso es mentira. ¿Por qué? El cubo 2x2 es más pequeño, tiene menos piezas, pero es que con los cubos de Rubik ocurre una cosa. El nivel de dificultad no es directamente proporcional al número de piezas que tenga un cubo. ¿Por qué? Si, por ejemplo, una persona sabe resolver un cubo 5x5, cuando le entreguen un cubo 17x17, el reto no va a ser mayor. El reto es exactamente el mismo porque no hay que tener conocimientos nuevos. Simplemente que como hay más piezas se va a demorar más tiempo, pero el desafío es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, hay cubos que son grandísimos, que son muy fáciles de resolver, como por ejemplo un 5x5, un 6x6. Pero también vieran, hay cubitos de 8 piezas que a uno le hacen partir la cabeza. Entonces el número de piezas no es proporcional al conocimiento a la dificultad que el cubo le proporcione a uno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué abro este paréntesis? Porque el cubo 2x2 nada más tiene 8 piezas, pero aunque parezca increíble, es más difícil que el 3x3. Digo increíble para la gente que apenas está empezando o para la gente que es ajena al mundo de los cubos. ¿Por qué? Empecemos por una cosa. El cubo 3x3 tiene un respaldo grandísimo para una persona que está empezando, que es esto de acá, los centros. El cubo 2x2, al ser un cubo par, no tiene centros. Entonces, para saber resolver este cubo, hay que saber insertar esquinas, insertar aristas, orientar, y hay que saber un algoritmo permutador de piezas al final, ¿no? Bueno, mucha gente, digamos, ve este cubo y dice, ah, este cubo es chiquitico, este es fácil, yo lo resuelvo en un segundo. No, los cubos uno no los puede subestimar por el número de piezas que tengan.
Bueno, primero. Segundo. Listo, entonces uno ya sabe resolver el cubo 3×3 con método principiante. Entonces, uno puede tomar dos caminos, ¿sí? El del speed cubing o el de las competiciones o simplemente el del solving, que es resolver cubos raros, es decir, adquirir conocimientos en algoritmos para resolver cubos raros, modificaciones, todo aquello, ¿sí? Bueno, digamos, para la velocidad uno también tiene que conocer algoritmos. Digamos los algoritmos que uno memoriza para restar tiempo, F2L, OLL, PLL, Friedrich, Ortega, bueno, todos esos algoritmos. Pero a lo que yo voy es que, digamos, esos algoritmos para competir son secuencias de giros que uno memoriza, digamos, por falta de un mejor término, para hacerle trampa al cubo y entonces demorarse menos tiempo. Es una cuestión costo-beneficio. Es memorizar más algoritmos a cambio de reducir tiempos. Yo hago esta siguiente analogía en lo que he visto. Y si de pronto hay algún competidor que vea este video y se sienta ofendido, pido disculpas, pero es la forma en la que lo veo yo. A ver, imagínense ustedes jugar Grand Theft Auto o jugar Age of Empires en el computador, en el Xbox. ¿Qué ocurre? Digamos, cuando uno juega Grand Theft Auto, las claves que uno memoriza, pues digamos son claves, son secuencias de oprimir botones, son larguísimas, pero uno a cambio de memorizarlas consigue poderes, consigue tanques, consigue trucos. Y pues a mi modo de ver, yo con los cubos lo veo igual. Los algoritmos, F2L, PLL, todo aquello, digamos, tiene a mi modo de ver una dinámica similar. Porque a medida que uno memorice más giros, eso a uno le come más tiempo y uno obtiene, digamos, mejores tiempos al momento de competir. Bien, entonces, ahora sí, luego de haber hecho estas aclaraciones, voy a entrar a mostrar cubos básicos para empezar en el mundo de los cubos. Entonces, en primer lugar está el 3×3, ¿sí? Donde uno adquiere los conocimientos básicos para entrar al mundo de los cubos. En segundo lugar estaría el 2×2, que para resolver el 2×2 hay que saber resolver el 3×3 y no al revés, ¿sí? Entonces, bueno, en tercer lugar, digamos, están estos cubos de acá. Entonces está, por ejemplo, digamos, el cubo Pyramid, que ofrece un reto diferente. Este cubo no es más difícil que un 3×3, es simplemente diferente porque hay que conocer algoritmos nuevos, hay que conocer procesos de insertar aristas diferentes a los de un cubo. Y pues esta podría ser una opción y un reto moderado para un principiante, un cubo Pyramid, ¿sí? Entonces, ¿qué más sigue? Está también este cubo de acá, que es el cubo Megaminx. Este cubo, si ustedes se dan cuenta, es un 3×3 con forma de dodecaedro. Es decir, en lugar de tener nada más 6 caras, tiene 12, ¿sí? Entonces, ¿por qué recomiendo seguir con este cubo? Porque este cubo en realidad se resuelve con conocimientos de este cubo, del 3×3. Aquí no hay que saber nada nuevo. Simplemente es, imagínense tener un 3×3 donde el segundo nivel estuviese repetido varias veces. O sea, hacer el procedimiento varias veces. Es lo que ocurre acá. Acá no hay cruz inicial, hay estrella inicial. Es, bueno, esta figura de acá, que sería el equivalente a la cruz blanca en un 3×3, ¿sí? Pero el procedimiento es lo mismo. Se insertan acá con cada lado. Después se ubican lo que serían las esquinas, se insertan las aristas y entonces lo que toca es seguir acá y repetir acá hasta llegar acá. Ahí no hay que saber nada nuevo, el procedimiento es el mismo, entonces yo pienso que sería un reto moderado, por lo que al tener este cubo en las manos es, a ver, aplique los conocimientos de 3×3 básico en esta situación. Y entonces lo único que hay que intuir es cómo hacer toda esa estructura y luego llegar acá. Miren, aquí ya tengo resuelto el OLL, no he resuelto el PLL. Llegar acá y entonces acá
es mirar qué hubo, a ver, ¿usted cómo gestionaría esto? Entonces acá los algoritmos son iguales, pero por la fisionomía del cubo hay que añadir un par de giros más, digamos, en el algoritmo final, en la permutación de esquinas, pero la diferencia es mínima. Y yo pienso que este es un reto moderado para principiantes, a pesar de que este cubo pueda verse intimidante. Uno no se puede dejar intimidar por cómo se ven los cubos. Hay que enfrentarse a ellos y perderles el miedo, ¿sí? Bien, entonces, para una persona que no tenga idea de los cubos de Rubik, y de hecho yo lo he visto, es mucho más intimidante un Megaminx que un 4x4. Por la forma, justamente. O sea, si tú le preguntas a una persona que no tiene idea de cubos y le dices cuál de estos dos es más difícil, obviamente te va a decir el Megaminx. Pero no es así. Yo recomiendo que cuando uno ya tenga dominados conocimientos en estos cubos de acá, ya puede, digamos, medírsele a este cubo de acá. Y en este cubo vienen conocimientos nuevos que sirven, digamos, para cubos de otro tipo. Esferas Marusenko, cuboides, ¿qué otro tipo de cubos? Bueno, ¿cómo es que se llaman? Mad Heads y Dream Balls. Bueno, entonces acá en el cubo 4x4, como no hay centro, entonces uno aprende la inserción de centros móviles, ¿sí? Que consiste en saber empatar diferentes estructuras para, digamos, hacer reducciones y poder generar estructuras más grandes. Entonces, estos conocimientos, este cubo también ofrece nuevos conocimientos diferentes a los de estos cubos. Y además que este cubo también brinda un reto nuevo que se llama los casos de paridad. Como este es un cubo par, las paridades se dan cuando no hay, digamos, concordancia entre, digamos, la solución que uno está brindando versus el comportamiento de las piezas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, digamos, en cualquiera de todos estos cubos, incluso, uno se sabe el algoritmo, se sabe la fórmula, la hace y fin del asunto. Pero en cambio acá el cubo hace lo que se le da la gana. Sí, bueno, pues obviando, digamos, que hay diferentes posibilidades a medida que uno vaya solucionando. Pero es que, digamos, si tú, por ejemplo, acá insertas una arista o haces la cruz final, tienes la garantía de que va a quedar la cruz final. Acá no. Acá los casos de paridad son dos casos, pero pueden pasar uno, pueden pasar los dos o ninguno. Y entonces acá este cubo hace lo que se le da la gana. Entonces yo quiero, digamos, mostrar un ejemplo rápidamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto sería un caso de paridad de dos aristas. ¿Qué ocurre? Que al solucionar el cubo, estas calcomanías se quedan acá en lugar de donde están y estas quedan acá, quedan opuestas y quedan mal puestas. Entonces estos casos son, digamos, conocimientos y algoritmos que uno desarrolla para enfrentarse a cubos más difíciles, ¿no? Listo. Después de resolver el 4x4, ¿qué seguiría? Un 5x5, ¿sí? Y entonces este sería el último de los cubos n por n por n a los que uno tiene que enfrentarse. Pues, bueno, a muchas personas dicen que a partir del 4x4 todos los cubos son iguales. Yo no opino lo mismo. ¿Por qué? Porque acá sí aquí uno adquiere conocimientos que no adquiere en el 4x4. Porque, digamos, por ejemplo, uno en el 4x4 la inserción de centros, o digamos ubicar los centros donde está, simplemente pones la pieza acá, la desplazas hasta acá, retiras, guardas y fin del asunto. Aquí los centros uno los puede poner donde quiera. Entonces acá, como es un cubo impar, el centro está delimitado. Y entonces esto es una situación nueva o una circunstancia nueva a la que uno se tiene que enfrentar. Sí, de hecho yo este cubo lo compré confiado en que iba a ser capaz de resolverlo cuando ya dominaba el 4x4. Pero me encontré con esa situación y pues yo no sabía qué hacer. Entonces, como acá yo no puedo desplazar los centros por donde se me da la gana, debido a que el cubo es impar, lo que toca hacer es armar pequeñas estructuras. Entonces se van armando pequeñas estructuras de 3x3, si se quiere, pequeñas hileras. Se arma la hilera central y entonces cuando uno ya tiene 3 hileras, las inserta. ¿Sí? Entonces este cubo es más caprichoso que el cubo 4x4 y ahí es donde aumenta la dificultad. Entonces al resolver este cubo uno se encuentra en una nueva situación de inserción de centros, diferente a la del 4x4.
Entonces, listo. Cuando uno ya adquiere todo este conocimiento, bueno, a partir del 4×4 y del 5×5, absolutamente todos los cubos n por n por n son exactamente iguales, ¿sí? Y si uno sabe resolver estos cubos y además sabe resolver el cubo Megaminx, se podrá enfrentar también a cualquier dodecaedro n por n por n, porque no hay que saber nada nuevo. El reto mental sigue siendo el mismo, con la diferencia de que hay más piezas y que lleva más tiempo, y ya está. Ahí no hay que saber nada nuevo. Entonces ahí uno ya, todo lo simétrico, lo n por n por n, ¿sí? Ya uno puede generar lo que quiera. Bien, entonces a partir de ahí, ¿qué camino se puede tomar? Viene el camino de los cuboides, ¿sí? Lo que yo recomiendo es empezar con un floppy 3×3×1 y un cubo domino 2×2×3. Yo tenía un cubo domino, pero se me rompió, lo dejé caer y se me rompió. Entonces, pues no tengo más cuboides. O sea, no tengo más dominos, perdón. Pero entonces uno puede, digamos, adentrarse a partir de ahí en el mundo de los cuboides. Los cuboides asimétricos requieren conocimiento de cubos n por n por n y, valga la redundancia, conocimientos de cuboides. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cubos dan mucha libertad, digamos, para solucionarlos, por lo que no hay un método fijo como en el método del cubo Rubik 3×3. Acá los cuboides son difíciles, más fáciles o más difíciles, dependiendo de lo que uno conozca, ¿sí? Entonces, muestro este que es el único cuboide que tengo en la colección, el cuboide X. Entonces, ¿qué pasa? En este cuboide toca resolverlo con conocimientos de cubo domino básico y también con conocimientos de cubos n por n por n. Entonces, acá primero, para regresarlo a la forma de X, toca saber conocimientos de cubo domino, toca saber un par de fórmulas que no son muy difíciles. Pero entonces, luego, estas zonas de acá y ubicar los colores acá en esta matriz es conocimiento de cubo n por n por n, de 5×5, porque si se dan cuenta, acá hay 3×3. Y en la matriz interna, es decir, no los cortes externos del cubo, los cortes internos, los cortes profundos, ¿sí? La matriz interna es 3×3×3×3. Entonces, si uno sabe arreglárselas acá, va a saber arreglárselas acá. Y entonces, ya digamos, adquiriendo un conocimiento básico ahí en ese aspecto, y digamos, estando ya en capacidad de intuir algoritmos, uno en cuanto a cuboides puede degenerar lo que uno quiera. Ahora, el último eslabón que uno, digamos, podría adentrarse es en el de las modificaciones de los cubos clásicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos, el Megaminx de por sí es una modificación, pero yo no quise ponerlo en esta categoría, por lo que su solución en sí requiere, digamos, el conocimiento de un cubo 3×3, y pues, o sea, me refiero, no requiere más, y pues por eso no, digamos, no es tan atípico, es un cubo bastante tradicional. Entonces, modificaciones. Yo aquí tengo varios ejemplos de modificaciones que uno puede resolver. ¿Y por qué digo que son diferentes? Por lo que justamente como es una modificación, las piezas pueden comportarse diferente, pueden tener trampas, o simplemente pueden reventarle la cabeza a la persona que los esté resolviendo. Entonces, ejemplos. Este barril 3×3, que ya lo he mostrado varias veces, es un ejemplo de una modificación. ¿Y por qué es diferente a un cubo 3×3? Dirán, ah, no, es que es igual a un cubo 3×3. No, señor. Bueno, esto se resuelve igual. El segundo nivel, en teoría, se resolvería igual, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, digamos, estas aristas quedan mal orientadas y uno las ve así tal cual como están. Una arista mal orientada en este cubo se ve así, común y corriente. Uno no la puede ver, pero el cubo sí se da cuenta. ¿Y qué pasa cuando el cubo sí se da cuenta? Que el cubo en ese caso no permitiría seguir avanzando en la solución de la cruz final. Entonces toca sacar la arista, voltearla y volverla a insertar.
por poner un ejemplo. Las modificaciones 3x3 son otro mundo también muy amplio y existen muchas. Están el Master Morphix, el cubo Mirror, digamos, muchas modificaciones. El Void, que todos son cubos que requieren conocimiento básico de 3x3, pero que cada cubo ofrece un reto diferente. Y hay que tener conocimientos diferentes, que se pueden intuir o que toca averiguarlos. Y entonces ese es otro campo en el que uno se puede meter. Este campo también aplica para cubos 4x4, 5x5, obviamente. Y aquí tengo dos ejemplos de cubos 2x2 que son modificaciones, que son el Pyramorphix, que es uno de los cubos que más me gusta. Si se dan cuenta, esto es un 2x2 común y corriente. Yo de este cubo tengo un tutorial, por cierto. Aquí están los cortes del cubo 2x2, ¿no? Así y así. Y entonces el corte va así, ¿no? Miren el corte 2x2 acá. Está acá. Entonces, si lo miramos de esta forma, el corte 2x2 es el mismo. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque en este tetraedro, este no es el centro. Esto es, o sea, es el centro, digamos, del triangulito, de la pirámide, pero en la modificación se comporta como una esquina. El centro en teoría sería este de acá, porque los cubos pares no tienen centro. O sea, esto es el equivalente a esto. Y esta cruz de acá de cortes está acá. ¿Sí? Entonces ese es otro mundo en el que uno puede adentrarse. Ahora, finalmente, y ya para acabar esta idea, el último campo que uno puede es el de las modificaciones, los cubos raros y los cubos que no tienen que ver con los cubos tradicionales. Entonces ahí entran, digamos, cubos que tienen fisionomías totalmente diferentes. Entonces aquí está, por ejemplo, el EV-Cube. Estos cubos giran en torno a los centros, todos los que acabo de mostrar, pero este gira en torno a las esquinas. ¿Sí ven? Y entonces acá se ofrece otro reto diferente. Y este es otro campo en el que uno puede montarse. Por ejemplo, si uno se quiere adentrar en el mundo de los cubos tipo esquina, recomendaciones pueden ser el S-Cube, el cubo Dino. Y entonces a partir de recoger conocimientos, uno los puede aplicar, los puede adaptar, los puede extrapolar. Y a partir de ahí se puede generar todo lo que uno quiera en cubos. Y pues bueno, eso es todo lo que yo tengo para decir. Espero que este video haya sido de su agrado. Y nos vemos en otro video. Chao.